Estimados, estamos en el capítulo 3 de nuestro texto base y aquí vamos a hablar de uno de los pasos más importantes que debemos hacer para desarrollar nuestro plan de marketing, que es segmentar. Recuerden que tenemos material adicional en el blog www.labcalidad.wordpress.com. Empecemos entonces. Los objetivos de esta clase. Explicar cómo segmentar los mercados. Y queremos que ustedes conozcan los requisitos que deben cumplir los segmentos. Que sean capaces de segmentar un mercado adecuadamente y que comprendan las ventajas que supone para la empresa la segmentación de los mercados. Contenido que vamos a ver. Empezamos con la introducción. Luego vamos a ver los beneficios de la segmentación. Vamos a estudiar las consideraciones que debemos respetar para segmentar. Vamos a revisar el proceso de la segmentación, los criterios de segmentación de mercados, las variables que se utilizan en la segmentación y luego, que ya hemos visto cómo segmentar, vamos a hablar de las estrategias alternativas. Introducción. La segmentación de mercados. Las personas o empresas que forman parte de un mercado tienen muchas necesidades, deseos y expectativas que son diferentes. No quiere lo mismo un hombre que una mujer. No quiere lo mismo alguien con un alto nivel de ingreso que con un bajo nivel de ingreso. No quiere lo mismo alguien que vive en Santa Cruz que alguien que vive en Oruro. Entonces, cuando compran un producto, no buscan los mismos beneficios, ni tienen los mismos deseos. Por esto, no se puede considerar todo el mercado como una unidad y a ofrecer a todos los mismos productos. Las empresas paulatinamente están abandonando lo que es el marketing masivo, es decir, un marketing indiferenciado, a todos por igual. Ahora estamos girando y nos estamos enfocando en aplicar un marketing que sea específico para cada segmento, para los diferentes, primero los mercados, luego los segmentos que vamos a atender. Esto nos ayuda a identificar mucho mejor las necesidades específicas que puede tener cada uno de los segmentos. Todas estas diferencias de deseos y necesidades está reforzada por las motivaciones, además individuales que puede tener cada uno. Por lo tanto, estamos hablando de alternativas variadísimas que podrían tener nuestros clientes y que nosotros, gracias a la tecnología en la actualidad, podríamos atender. Hay variedad, entonces, de deseos, de expectativas, de necesidades. Lo que le queda a la empresa es aplicar la segmentación. La segmentación, entonces, señores, ¿en qué consiste? En diferenciar el mercado total de un producto en un cierto número de elementos, en un cierto número de personas. Es decir, dividir el mercado en partes. Esas partes tienen que ser homogéneas entre sí. Por ejemplo, voy a segmentar lo más elemental, varones y mujeres. Pues claro, estamos asumiendo que el comportamiento de compra de mujeres en relación a mi producto va a ser homogéneo entre ellas y va a ser heterogéneo, va a ser diferente al comportamiento de los varones. Eso es entonces segmentar. Ahora, fíjense que nosotros agarramos el mercado y lo dividimos en segmentos. Luego también podemos volver a segmentar. Y podríamos estar hablando nosotros de que cuando yo agarro y divido el mercado en partes y me enfoco en una sola parte, eso se llama target o se llama nicho de mercado. Normalmente me enfoco en un nicho de mercado porque tiene necesidades insatisfechas estos nichos y para mí se convierte en un punto de demanda interesante. Ahora, ¿qué pasaría si yo en vez de dividir el mercado en partes, yo uniría esas partes? Por ejemplo, he visto a la hora de que varones y mujeres en realidad quieren lo mismo en mi producto. Entonces eso se llama contrasegmentación. Muy bien, entonces, la división de ese mercado se puede hacer por atributos
o se puede hacer por comportamientos. Un atributo, señores, es relativamente permanente. Me refiero, es algo que nosotros podemos observar y que es algo relativamente sencillo de medir y de calcular. Por ejemplo, si voy a segmentar por edad, yo puedo segmentar niños, un segmento, jóvenes, otro segmento, adultos, otro segmento, adultos mayores, otro segmento. Puedo segmentar por sexo, varones, mujeres. Puedo segmentar por nivel de ingreso, alto, medio, bajo, etc. Esos son atributos de los integrantes, de los componentes de mi mercado. Ahora también puedo segmentar por comportamientos. La segmentación por comportamientos es un poco más complicada de medir porque, nuevamente, se trata de conocer el comportamiento de los integrantes de tu mercado. Entonces, tú podrías dividir a tu mercado en función, por ejemplo, los clientes que compran en tiendas, los clientes que compran en el mercado, clientes que compran en almacenes, y ahí ya tendrías 3 segmentos distintos. Puedes dividir según la frecuencia de compra. Aquellos clientes que compran diariamente, aquellos clientes que compran una vez a la semana, les voy a denominar ocasionales. Puedo hacer eso, o según el volumen de compra. Los clientes que compran una sola unidad, los clientes que compran entre, yo qué sé, entre 2 y 10 cajas, y luego los que compran más de 10 cajas. Entonces, esos son comportamientos que son un poco más complicados de distinguir porque la empresa tiene que contar con investigación propia. En cambio, los atributos, la edad, tú puedes saber cuando entras al INE, al Instituto Nacional de Estadística, cuál es la composición demográfica en el sentido de la edad. Te va a decir en Oruro cuántas personas tienen entre, yo qué sé, entre 10 y 15 años, entre 15 y 20, mayores de 35. Eso es algo que puedes saber. Puedes saber cuántas personas son mujeres, cuántos son varones. Aquí también hacer notar que la información del INE está desactualizada, pero es la única información seria con la cual nosotros podemos trabajar para segmentar. Entonces, esta división que nosotros hacemos debe hacerse determinando cuáles son los criterios más adecuados. Nuevamente, si es para vos es más importante diferenciar entre varones y mujeres porque el comportamiento de compra entre estos en relación a mi producto es muy diferente, ese será el criterio más adecuado. No, para mí es más relevante segmentar por edad porque está claro que los niños en relación a mi producto quieren esto que es muy diferente a lo que quieren los mayores. Entonces, nosotros tenemos que escoger cuáles son estos criterios más adecuados. Idealmente se recomienda complementar estos dos criterios. Por ejemplo, voy a segmentar por atributos y luego por comportamientos. Es decir, primero voy a separar varones y mujeres. Varones segmento 1, mujeres segmento 2. Y luego, dentro de este segmento de varones, voy a distinguir varones que compran en tiendas, varones que compran en almacenes. Y en mujeres voy a distinguir mujeres que compran en tiendas, mujeres que compran en almacenes. Entonces ya tienes 4 segmentos. Esa sería una segmentación recomendada. Empezar por atributos y complementar con comportamientos. Son los beneficios de la segmentación. Segmentar es una técnica que hemos dicho nos sirve para dividir el mercado en conjuntos homogéneos, ¿verdad? ¿Qué beneficios a mí me puede traer esto? Segmentar, señores, me da muchas ventajas. Y acabamos de mencionar, ya que no todos, fíjense en la figura, de todo mi mercado, las personas, si yo las agrupo, varones, mujeres, yo qué sé, tal vez otro tipo de género, claro, porque una cosa es el sexo y otra cosa puede ser el género. ¿Verdad? Aquí podríamos hablar de edades, podríamos estar hablando de nivel de ingreso. No quieren lo mismo estos rojos que estos amarillos o que estos verdes. Entonces, a mí lo que me permite segmentar es lograr mayores niveles de ventas y mayores niveles de utilidad. Veamos. Continuemos con los beneficios. La empresa va a encontrar y va a analizar las oportunidades que le ofrece el mercado. Evaluando qué cosa, pues las oportunidades, las amenazas en los diferentes segmentos.
Entonces voy a saber mucho mejor qué es lo que yo puedo hacer como organización. Voy a encontrar oportunidades que pueden ser explotadas en un segmento sí y en otro segmento no. Hay consumidores que prefieren un producto de calidad y están dispuestos a pagar un alto precio, ¿verdad? Y entonces, si yo les doy un producto relativamente económico a todos, estoy perdiendo esta oportunidad. Por lo tanto, la empresa debe elegir a qué segmentos se va a dedicar con mayor cuidado, va a invertir la mayor cantidad de recursos. Por eso tiene que analizar de cada segmento su tamaño. Segmentos grandes, segmentos que crecen mucho, para mí serán muy interesantes. Luego, el potencial de compra del segmento, ¿verdad? La demanda que va a tener el segmento. Su accesibilidad. ¿Puedo llegar fácilmente a ese segmento? Luego, la complementariedad con otros segmentos. Por ejemplo, yo tengo el segmento de señoras mayores de 50. Ese segmento es muy compatible con mi segmento de señoras mayores de 30, porque casi quieren lo mismo, entonces quizás lo pueda unir, ¿verdad? Y ahí puedo encontrar una oportunidad de tener un segmento más grande. Es posible. La evolución del segmento interna, esto es muy importante. La evolución interna significa cuánto yo he vendido este segmento en las anteriores gestiones y si esto va creciendo. Esa es una evaluación interna, pero una evolución interna no es la única que yo debo considerar. No se trata de que yo le esté vendiendo cada vez más al segmento. Se trata también de conocer el segmento en sí, cuánto está creciendo. Y esa es una evolución externa. Yo tengo que saber el segmento de mujeres mayores de 30, el segmento de varones entre 18 y 25. Está creciendo, independientemente de que yo les venda o no. Entonces ahí también tienes una oportunidad enfocada en el crecimiento externo. Luego, los objetivos como empresa que tú tienes y los recursos con los que cuentas. Si tienes muchos recursos, te podrás enfocar en más de un segmento. Si no tienes, lo más recomendable, enfócate en uno. Finalmente, la capacidad de oferta que tenga la empresa, porque si yo voy a atender de manera diferente a los segmentos, tengo que tener la capacidad de entregar diferentes propuestas de valor a estos segmentos. Otro beneficio de la segmentación es que va a facilitar el análisis de la competencia. No siempre tenemos los mismos competidores en los diferentes segmentos. En cada segmento podemos tener un competidor diferente, sustitutos diferentes, ingresantes diferentes. Si yo conozco a estos competidores, podré aumentar mi participación en el mercado y puedo adaptar mi producto, mi precio, mi plaza y la promoción a las características específicas de cada segmento, haciendo que todo lo que yo haga sea más eficaz, sea más eficiente. Adicionalmente, me va a permitir a mí conocer los deseos y los gustos de los consumidores y en consecuencia ajustar todo mi plan de marketing para ellos, satisfaciendo mejor sus necesidades y expectativas, lo cual hará que haya un mayor nivel de lealtad entre mis diferentes clientes que correspondan a cada uno de los segmentos. Luego, me va a permitir a mí fijar objetivos de marketing con mucho más fundamento. Voy a decir, en tal segmento voy a hacer esto, voy a lograr este resultado. Y en este otro segmento voy a hacer algo diferente y voy a lograr un resultado distinto. Si yo tengo esta planificación clara, voy a poder implementar mejor mis acciones de comunicación, ¿verdad? Enfocando más cantidad de recursos a aquellos segmentos donde yo tenga objetivos más ambiciosos. Tu equipo de ventas también va a emplear mejor sus conocimientos, porque si tú conoces bien a un cliente, lo conoces mejor que la competencia, también puedes acercarte con mucha más confianza para satisfacer sus necesidades. Mi presupuesto de marketing entonces va a estar mejor gestionado. Finalmente, la empresa que utilice la segmentación podrá organizar su red de distribución porque a lo mejor a un segmento le tengo que hacer una venta directa. ¿Qué significa? Me piden por internet y les mando. Para otros segmentos tengo que dejar en las tiendas. Para otros segmentos tengo que dejar en los mercados. Entonces voy a adaptar mi red de distribución. Aquí también cabe espacio para mencionar un inconveniente de la segmentación. Y es que si tú vas a diseñar una estrategia diferente para este segmento, otra para este segmento, otra para este segmento,
que sepas que eso va a implicar un mayor costo en las actividades que tú realices en tu empresa. Fíjense, necesito diferentes canales, diferentes campañas publicitarias, es posible, diferentes sistemas de distribución, tal vez una variante en el producto mismo, diferentes precios, es posible. Así que esto implica un mayor esfuerzo interno dentro de la empresa. Consideraciones para segmentar. Existen al menos dos acepciones de la expresión segmentación de mercados. Y la primera señala solo que es subdividir, mientras que la segunda hace referencia exclusivamente a los consumidores o a los clientes. Entonces, nosotros tenemos que entender que segmentar para nuestra aplicación significa que nosotros dividimos específicamente a los integrantes de nuestro mercado, consumidores, clientes. Ahora, los segmentos, los grupos que yo vaya a dividir, necesito que sean internamente homogéneos. Nuevamente, yo no puedo mezclar pepas con cáscaras, por decir algo, y con papel para reciclar, ¿verdad? Yo tengo que separar. Pepas y cáscaras son residuos orgánicos y papel tendrá que ir a otro lado, y más aún si viene acompañado de algún tipo de plástico, por decir algo. Más se va a notar la diferencia. Entonces, imagínense ustedes la labor que llevan para clasificar los residuos sólidos. Es lo mismo cuando estoy segmentando. Tal vez la comparación sea un poco grosera, pero aplica, porque un segmento tiene que ser internamente homogéneo. No puedo mezclar botellas con cáscaras y luego con plástico. No puedo hacer eso. Si es orgánico, todo lo orgánico tiene que reunirse. Y luego plásticos con plásticos. Y luego cristales, vidrios con vidrios. ¿Verdad? Entonces, ese es un requisito, es uno de los criterios que tiene que guiar mi segmentación. Los integrantes de un mercado son diferentes, pero los integrantes de un segmento deben tener comportamientos homogéneos, parecidos en relación a mi producto. Luego, los segmentos deben ser diferentes de los otros. Claro que sí, ¿verdad? Un segmento tiene que ser distinto de otro, sino ¿para qué estás segmentando? Otra consideración, también que vale la pena mencionar acá, es que dos empresas pueden segmentar de maneras diferentes e incluso así la segmentación está correcta en ambos casos. No hay una sola manera de segmentar. Hay diferentes maneras de segmentar. Luego, la segmentación no es algo inmutable. Es decir, yo segmento así desde hace 15 años. Es que los segmentos y la población va cambiando. Y los requisitos pueden ir cambiando. Entonces yo tengo que actualizar mi segmentación. Es preciso entonces analizar con detalle las características que definen exactamente el comportamiento de mis mercados, de mis segmentos. ¿Cómo se comporta el segmento 1? ¿Cómo se comporta el segmento 2? ¿Cómo está compuesto el segmento 1? ¿Cómo está compuesto el segmento 2? Luego tengo que adaptar mi propuesta para ellos. Hacer referencia aquí también a algunas observaciones que en la práctica les van a ser muy útiles. Fíjense, un segmento no siempre existe en la realidad. Por ejemplo, yo he encontrado que hay un grupo de personas que me podrían comprar esto y estarían dispuestos a pagar un precio más alto, pero ¿realmente será un segmento o solamente será un grupo de personas? Un segmento, enseguida vamos a ver los requisitos, pero debe ser rentable, debe justificar el esfuerzo de desarrollarle su producto, su precio, su plaza, su campaña promocional. Entonces, no necesariamente un pequeño grupo de personas consistirá y será un segmento. Aquí lo que yo tengo que ver es si el segmento genera la demanda suficiente para hacer un segmento. En muchas ocasiones no compensa el trabajo de segmentar versus lo que estás ganando. Ahora, los grupos de clientes, hemos dicho, varían constantemente, las preferencias del mercado, etc. Y el lanzamiento de artículos para uso de toda la familia representan en ocasiones un proceso inverso a la segmentación. Por ejemplo, también puede funcionar la idea de decir, este es un champú para todos.
Bueno, tendrías que tener un producto tremendamente brillante y realmente cumplir lo que estás diciendo. Que ese champú sirva para cabello largo, corto, rubio, oscuro, crespo, lacio, para todo tipo de cabello. Cumplir lo que estás diciendo, ¿verdad? Porque esa también podría ser una estrategia alternativa. ¿Cuáles son los requisitos de los segmentos? Un segmento tiene que cumplir requisitos. No todo grupo de personas es un segmento. Los segmentos, para ser considerados segmentos, deben ser identificables y medibles. Por ejemplo, aquí estamos hablando de edad, de sexo, eso es fácil de cuantificar. Pues a eso se refiere este requisito. Fíjense en el dibujo, yo tengo que ser capaz de cuantificar el segmento. Si hablo de una segmentación basada en la edad o el sexo, esto es relativamente sencillo, ¿verdad? Porque esos son atributos. Va a ser relativamente sencillo de encontrar esta información. Entonces, por eso es que muchas veces recurrimos siempre en primera instancia a una segmentación por atributos, porque si segmentas por atributos es fácil de identificar, es fácil de medir, el segmento se puede cuantificar. Otro requisito es que los segmentos sean accesibles. Los segmentos deben poder ser alcanzados por tus productos. Tú tienes que ser capaz de hacer llegar tus productos ahí, porque tú dices a lo mejor, pucha, he encontrado que en Holanda hubiera una demanda tremenda para las joyitas de artesanía boliviana o para la bolivianita, que es una piedra preciosa. Ok, ¿es un segmento accesible? En este momento no, entonces no es un segmento. Cuando logres hacer que ese segmento sea accesible para ti, entonces sí podrá ser un segmento que tengas que considerar. Nosotros como empresa debemos conocer los lugares donde compran esos segmentos y cuáles son los medios de comunicación que utilizan, por ejemplo. A no ser que este grupo, que este segmento viva, compre en ciertos lugares y esté dispuesto a acceder a ciertos medios de comunicación, solamente y en este caso será un segmento accesible para ti. Entonces los segmentos deben ser aquellos a los cuales, como está en la figura, yo puedo llegar con los recursos que cuento en la actualidad como organización. Los segmentos deben ser rentables. Los subgrupos elegidos deben estar formados por un número tal de sujetos que justifique económicamente la puesta en marcha. Nuevamente, ¿un grupo de personas será un segmento directamente? No, porque ese grupo de personas a mí me tiene que generar la demanda suficiente que justifique desarrollarles su propio producto, su propio precio, plazo, promoción. Fíjense, por ejemplo, aquí les pongo como ejemplo el caso de Ferrari. Ferrari tiene miles de millones de clientes. Yo creo que necesariamente no es así. Especialmente los coches Ferrari que sean de más alta gama tienen pocos clientes. Pero esos pocos clientes para Ferrari son su segmento donde podría generar muchos ingresos. Entonces, lo importante de un segmento, como vemos aquí en la figura, es que sea rentable, porque aunque sean 20, los 20 están dispuestos a pagar cientos de miles de dólares por un coche, si no más. Entonces, el segmento, aunque sea pequeño, en este ejemplo, sería rentable en el caso de Ferrari. Vamos ahora. Los segmentos deben ser operativos. ¿Qué significa? Que tú puedas diseñar planes efectivos para atraer y atender a estos clientes. Por ejemplo, imagínense una tienda pequeña, imagínense un negocio chiquito. ¿Será que tú vas a poder atender a 7 segmentos diferentes con 7 propuestas de valor diferentes en relación a un solo producto? Es posible que no. Si ustedes ven en el texto base te dice una aerolínea pequeña. Identifica 7 segmentos de mercado, pero aún así su personal y sus recursos con los que cuenta no serían suficientes para ofrecer algo diferente, como en este caso vemos, a estos diferentes 7 segmentos. Entonces, podría ser recomendable para esta empresa solamente trabajar con 3 segmentos y atender bien a esos 3 segmentos únicamente. Los segmentos deben ser defendibles.
Esto significa que si tú decides atender a un segmento, tienes que tener la capacidad de posicionarte bien en ese segmento. ¿Se recuerdan que decíamos que en cada segmento, por ejemplo aquí en la figura, puede estar expuesto a diferentes competidores, sustitutos e ingresantes? Entonces aquí hay que ser muy inteligente en escoger el segmento en el cual vas a enfocar la mayor cantidad de tus recursos o los segmentos. No serán pues en los segmentos donde has encontrado que la competencia ya está posicionada hace 20 años y la posibilidad de cambio es vaga, es remota. Un segmento defendible es aquel que puedes proteger de la competencia. Entonces tendrás que dedicar más recursos a aquellos segmentos en los cuales tú puedas posicionarte como un proveedor preferente. Viendo entonces, los requisitos que deben cumplir los segmentos es ser cuantificables, accesibles, rentables, operativos y defendibles. En otra bibliografía ustedes van a encontrar sinónimos de estos términos que también se pueden emplear, pero es importante entender qué significa ser cuantificable. Significa que puedo identificar y medir el tamaño de un segmento, determinar la demanda. Por eso, trato de segmentar en función de variables demográficas, geográficas y personalidad sería en segunda instancia, porque para mí es mucho más fácil segmentar primero por variables y luego por comportamientos. Los segmentos deben ser accesibles, yo debo tener acceso a donde ellos compran, a los medios de comunicación que escuchan. Deben ser rentables, es decir, que justifiquen su propia estrategia de marketing, su propio producto, precio, plaza, promoción, porque eso para mí es un costo adicional como empresa. Deben ser operativos, es decir, los planes que tú hagas para atender a los segmentos debes ser capaz de llevarlos a cabo. ¿Por qué? Porque no es lo mismo atender a 2 segmentos que atender a 7. Necesitas más cantidad de recursos para atender a 7 segmentos. Los segmentos deben ser defendibles, es decir, cuentas con los recursos para defender a ese segmento de la competencia. ¿Cuál es el paso a paso de la segmentación? ¿Cuáles van a ser las etapas que yo voy a seguir, que voy a tener que ir superando para segmentar? Veamos. Primer paso, definir el objeto y el alcance de la segmentación. ¿Cuáles son tus objetivos comerciales? De eso depende, ¿verdad? ¿Para qué estás segmentando? Porque yo quiero aumentar mi participación en el segmento 1, en el 2, en el 3, en el mercado total. Luego, ¿buscas servir a segmentos nuevos? O sea, ¿quieres encontrar segmentos nuevos? ¿O simplemente estás tratando de comprender mejor a tus segmentos de siempre para atenderlos mejor? Luego, ¿usaremos información que ya existe? ¿O queremos invertir tiempo y hacer una investigación propia como empresa para nuestro producto? ¿Hasta qué nivel de detalle quieres llegar a analizar? Primera batería entonces de preguntas que yo debería ser capaz de responder. Segundo paso, analizar la información disponible que hay sobre el mercado. Entender de todo el mercado. ¿Cuáles son sus características? Hay diferencias básicas entre lo que quiere este 15%, este 27%, este 13%, este 45%. Hay muchas diferencias entre lo que buscan todos estos usuarios. ¿Hay algún factor que ayude a distinguirlos? Porque aquí veo dos segmentos de mujeres, 2 segmentos de varones. ¿Qué factor nos va a ayudar a diferenciarlos mejor? ¿Y cuál es nuestra posición competitiva actual? En este segmento a lo mejor estamos liderando, pero en este otro segmento a lo mejor ni siquiera nos conocen bien, apenas estamos entrando. ¿Cuál es tu posición? No te olvides que un segmento debe ser defendible de la competencia. Ahora, elabora los perfiles de los segmentos. Elaborar el perfil de los segmentos significa resumir toda la información del segmento. La edad, nivel de ingreso, y lo vamos a hacer nosotros en unas columnas de Excel. ¿Dónde está? Por eso la edad, las preferencias, qué es lo que buscas realmente en el producto, cómo se aprovisiona del producto, geográficamente dónde está ubicado, con qué tipo de ingreso, qué nivel de ingreso tiene. Toda la información del segmento se denomina perfil de segmento, como está aquí en el dibujo.
para conocer a este cliente, yo tengo que responder cómo, cuándo, dónde, qué es lo que quiere, cuánto está dispuesto a pagar. Esa es la información que necesito de cada perfil de segmento. Y aquí lo que voy a comprobar es que los factores que yo he elegido, por ejemplo, aquí vengamos sexo o nivel de ingreso, ubicación geográfica, son los que diferencian más a un segmento de otro. Luego, voy a comprobar los segmentos son realmente homogéneos entre sí y heterogéneos de otros. Eso tengo que comprobar. Continuemos entonces. Después de elaborar el perfil de segmento, yo voy a hacer una evaluación de esta segmentación y voy a revisar nuevamente cuáles son las principales semejanzas y las diferencias entre los segmentos. ¿Es conveniente aumentar el número de segmentos? ¿Es conveniente reducir el número de segmentos? ¿A qué variables es más sensible esta segmentación? Por ejemplo, si yo aumento el precio de mi producto, ¿qué le pasa a mi segmentación? ¿Sigue funcionando? Si yo le reduzco el precio, ¿qué pasa hasta mi segmentación? ¿Va a seguir funcionando? Esto también nosotros, esta evaluación, vamos a hacerla en nuestro libro de Excel, que es donde nosotros completamos el plan de marketing. Luego, la selección de los subgrupos objetivo. Aquí estamos hablando de los segmentos en los cuales te vas a enfocar. ¿Cuáles van a ser los segmentos objetivos? ¿Qué segmento constituye tu mejor oportunidad? Luego, ¿qué otros detalles conocemos en cuanto a las características de comportamiento? Todo lo que puedas anotar, recordemos aquí incluso las competencias que tienes. A lo mejor tú eres muy bueno atendiendo al segmento 1 porque lo que tienes son camiones para hacer distribución. Pero esos camiones no te sirven para atender al segmento 2. Y tampoco te sirven para atender al segmento 3 porque estos compran de manera diferente. Entonces, incluso voy a anotar las competencias que yo tengo y que son relevantes para este segmento y a lo mejor para los otros no. Luego, somos los únicos que competimos en ese segmento. Nuevamente, aquí tenemos, esto sería muy poco probable, que determinar no solamente quiénes compiten, sino quiénes son los sustitutos y quiénes son los ingresantes en cada segmento. Una vez completado ese análisis, voy a pasar a diseñar la estrategia de marketing para cada segmento objetivo. Y aquí tengo que pensar, para el segmento 1, que he determinado como el más interesante, que eso también lo hacemos en la matriz, ¿qué tipo de producto quieren estos señores? Empieza a pensar, aquí revisas el perfil de segmento y dices, ¿qué tipo de producto quieren ellos? Lo quieren así, así, así. Ahora, ¿tú puedes proveer eso? Sí, entonces, ¿qué debes hacer? Piensa, piensa, piensa. ¿Qué tipo de tácticas de precio, de promoción, de distribución les vas a ofrecer? Ahora, si tú ya le has diseñado producto, precio, plaza, promoción a un segmento, ¿será que esa misma propuesta podría funcionar con otro segmento también? Analiza, porque a lo mejor tendrías que unir dos segmentos, hacer una contrasegmentación. Sabemos que atender a 3 segmentos es más barato que atender a 6. Entonces revisa, ¿hay otro segmento que reaccionaría bien a ese mismo producto, precio, plaza, promoción que estás pensando? Luego, el análisis final de la segmentación. Aquí tenemos que pensar en los recursos que tengo. ¿Son apropiados para llevar a cabo esto que estoy diciendo acá arriba? ¿Voy a poder? Si quisiera más adelante ampliar, cambiar los segmentos a los cuales nos estamos dirigiendo, ¿contamos con una estrategia flexible? Porque yo he dicho, para ellos voy a poner una tienda en el centro. ¿La vas a poner y la vas a tomar en anticrético o la vas a tomar en alquiler? Eso implica cierta flexibilidad, ¿verdad? Para cambiar o modificar ciertas estrategias. Por eso queremos estrategias que nos den cierto grado de flexibilidad. Luego, ¿está el segmento escogido como plan estratégico en línea con nuestros objetivos y complementa los puntos fuertes de tu empresa? Aquí les pongo un caso. Esta segmentación que tú estás utilizando va en línea con la agenda estratégica de la organización, porque la organización tiene objetivos estratégicos y tú como marketing lo que tienes que hacer es ayudar a lograr esos objetivos estratégicos. Si hay un objetivo estratégico en la empresa que es exportar
el producto al Perú, la segmentación que tú estás utilizando va a poder hacerse cargo de esa segmentación, porque quizás vas a tener que crear un segmento nuevo, ¿ves? Que va a ser el mercado peruano. Entonces, revisa si esta segmentación ahora suma, aporta, coadyuva al logro de los objetivos estratégicos de la empresa. En base a todo esto, ustedes aquí tienen que hacer una aplicación, elaborando un signo óptico, un mapa conceptual también si quieren, de los pasos que van a seguir para segmentar, los pasos que se deben seguir para segmentar. Hablemos ahora de los niveles y los criterios de segmentación. Vamos a empezar, como ustedes pueden ver en el triángulo de al lado, el triángulo que tenemos en el lado derecho, de lo más amplio hasta, vayan hacia abajo, lo más puntual. ¿Qué será lo más grande que nosotros tenemos en cuanto a los niveles de segmentación? Pues tenemos, en primera instancia, fíjense en la parte de arriba, el mercado. ¿Qué es nuestro mercado? Son todos los compradores actuales o potenciales a los cuales podríamos dirigir nuestra oferta. Después del mercado, nosotros podemos dividir en segmentos. Ya hemos visto esto, hemos hablado. Se refiere a dividir el mercado en espacios, partes, componentes, podríamos decir, más pequeños. Nuestros recursos son limitados. Hablamos de tiempo y dinero que a nadie le sobra, ¿verdad? A nosotros como empresa tampoco nos sobra. Entonces, por eso agarramos el mercado, que es lo más grande, y lo dividimos en partes. Y a estas partes les llamamos segmentos. A cada segmento tratamos de atenderle de una manera diferente. Y así también atendemos de una manera mejor a cada segmento. Seguimos bajando y viene el nicho o el target. Aquí hablamos de una segmentación un poco más específica, es decir, el segmento también lo podemos dividir. Y el segmento lo podemos dividir en nichos o targets. Un nicho sigue siendo un grupo relativamente amplio, pero el hecho de hablar de un nicho significa que nosotros estamos considerando partes dentro del segmento y estamos para separar por partecitas, como dividir una torta, dividimos los segmentos, estamos fijándonos en aspectos mucho más subjetivos para acercarnos a los usuarios. Normalmente los nichos targets tienen necesidades insatisfechas, esa partecita del segmento, y por eso llama nuestra atención. Luego viene el público objetivo. Este público está contenido dentro de un nicho. El nicho entonces lo seguimos dividiendo. Aquí somos mucho más específicos, mucho más concretos. Una marca dentro de su público objetivo puede contemplar audiencias en diferentes nichos de mercado, es decir, diferentes partecitas de los nichos. Por ejemplo, cuando una marca tiene varias sucursales en una ciudad, aunque en cada ciudad ofrezca los mismos servicios o productos a los mismos precios, el factor geográfico de decir esto es en Santa Cruz, no es lo mismo que lo que yo puedo vender en Oruro, tiene cierta variación. Finalmente, en lo más concreto tenemos al buyer persona. Este es el grado más específico de segmentación y consiste en crear un modelo de cliente ideal. Estamos hablando de una persona, basado en los clientes que yo ya conozco y que podrían compartir ciertas características que para mí son importantes de incluir. Tenemos nosotros un buyer persona definido y entonces es que podemos crear campañas mucho más específicas y mucho más efectivas. Hablemos ahora de los criterios para segmentar los mercados. Por regla general, se suele comenzar un análisis de segmentación identificando aquellas variables del consumidor que sean más útiles para predecir el modo de compra y el uso del producto que yo tengo. Estas variables son las que definen si un individuo pertenece a un segmento a otro, si es varón, si es mujer, la edad que tiene, nivel de ingreso, ubicación geográfica. Las variables de segmentación, hemos dicho, pueden dividirse en atributos,
cuando son características relativamente estables de los consumidores, o también puedo dividir en función de factores históricos de su comportamiento, ¿verdad? Las características personales, los atributos, lo que hacen es describir a mi consumidor como individuo. Y se puede predecir con bastante certeza si una persona puede considerarse comprador potencial al conocer, por ejemplo, su edad, su nivel de renta, etc. En otras ocasiones, la clave para definir al comprador consiste en analizar cómo ha usado nuestro producto o cómo lo ha adquirido antes. Y estos serían los factores de su comportamiento. Se trata de entender lo que el consumidor ha hecho en relación a nuestro producto o a nuestro servicio. Variables para la segmentación del mercado. Hablemos primero de una segmentación de mercados B2C. Recordemos, B2C es Business to Customer. Yo le vendo directamente al cliente que va a utilizar el producto. No va a hacer un negocio ni va a fabricar otra cosa con lo que yo le vendo, sino que lo va a consumir, lo va a utilizar. Los segmentos pueden determinarse de acuerdo con criterios o factores genéricos que sirven para dividir cualquier población. Ese sería un factor genérico. Pero también podemos utilizar factores específicos, que son específicamente pensados para dividir mercados, para generar segmentos. Ambos criterios, ya sean los genéricos o los específicos, pueden ser objetivos, es decir, fácilmente medibles, como edad, o subjetivos, que son un poco más difíciles de medir. Por ejemplo, la percepción que tienen en relación al producto. A partir de estos dos factores, entonces, genéricos y específicos, nosotros obtenemos clasificaciones de los siguientes tipos que vamos a explicar ahora. Factores geográficos. Yo puedo utilizar estos factores geográficos porque dan lugar a considerables diferencias en las características de comportamiento, como vemos aquí en el dibujo. Según la ubicación en el mapa donde esté mi segmento, quizás se comporta de manera diferente. Las diferencias gastronómicas, imagínense, no es lo mismo comer en el oriente que comer en el occidente. Las variables observables aquí podrían ser las áreas de distribución de producto. El factor geográfico es uno de los más tradicionales en este tipo de segmentación. Nosotros vamos a variar la distribución de acuerdo a si vamos a tener que enviar por tierra, si va a ir al occidente o si va a ir al oriente, quizás tenga que ir por avión. Luego, las diferencias culturales, las costumbres, los gustos son lo que más resalta. Aquí hay que tener mucho cuidado con la movilidad geográfica, porque también es posible que tenga yo un segmento en el cual yo me quiera enfocar, pero este segmento tiende a viajar mucho. Entonces hay que tener cuidado cuando utilice la segmentación geográfica con la movilidad geográfica. Los factores demográficos. Aquí se trata de utilizar el perfil demográfico del segmento. Por ejemplo, la edad. La edad es factor característico básico, digamos, que se utiliza normalmente para segmentar. Tenemos el sexo, también que se utiliza mucho, la renta doméstica o per cápita. Aquí, la renta doméstica significa la renta de toda la familia. Entonces decimos, el nivel de ingreso de la familia es en promedio o está por encima o está entre este rango. Esa es la renta doméstica. O la renta per cápita, que será el ingreso individual de cada persona. Cuando hablamos de renta, siempre es recomendable hacer preguntas hablando en rangos, no hablar de un monto específico. Luego, el nivel de educación también es un factor demográfico. Aquí podríamos hablar de licenciaturas, bachilleres, posgrados, etc. La clase social. Cuando hablamos de la clase social, nosotros conocemos la clase alta, media y baja, de siempre, ¿verdad? Pero dentro de la alta hay una subdivisión también, y sería alta alta, alta media y alta baja. Y la media, lo mismo, media alta, media media, media baja. Y la baja, baja alta, baja media y baja baja. Entonces tendríamos, si deseamos utilizar esta alternativa, 9 opciones distintas. El estado. Aquí en el estado se refiere si son solteros, si son casados, divorciados, viudos.
Hablemos ahora de los factores psicológicos. Estos son criterios un poco más complicados de conocer de mis clientes. Por ejemplo, personalidad. Aquí de lo que se trata es de tener información directa en cuanto a la motivación de compra que pueda tener mi cliente. Puede haber una personalidad dominante o no dominante. ¿Verdad? En cuanto a la percepción, ¿qué siente el cliente con respecto al producto? ¿Le disgusta? ¿Le atrae? ¿Le encanta el producto? Según eso puedo dividir yo mi mercado. Luego, clientes con actitudes acerca de sí mismos, acerca de su familia, acerca de la sociedad. Puedo tener un segmento de clientes que actúan con mayor seguridad y otros clientes que son más inseguros. En cuanto a los grupos de referencia que utilizan. Por ejemplo, este segmento pertenece a, yo qué sé, a los Rotarios en Bolivia, o al Club de Leones, o a la Cámara Junior. Esos son grupos de referencia. Luego, los roles sociales de mis integrantes del segmento. Estos normalmente son líderes, o no, normalmente son seguidores. Ahora, según el estilo de vida. El estilo de vida está determinado por las actividades desarrolladas, por ese mi segmento, por los centros de interés y las opiniones que tienen. Por ejemplo, aquí podemos hablar de los jet set, que serían, pues nos podemos imaginar nosotros los jeques. Esos son los jet set, la nobleza. Ellos son jet set. Los yuppies son parecidos a los hippies. Imagínense, tienen diferentes intereses y desarrollan diferentes actividades a otros que tienen otro estilo de vida. Los VIPs, normalmente los VIPs es algo más transitorio porque una persona es VIP cuando tiene un cargo, una función en el gobierno. Por ejemplo, este va a pasar porque es embajador, este pasa porque es ministro, él tiene un espacio especial porque es senador. Esos son los VIPs. Los postmodernos son aquellos que son expertos en tecnología. Y los progresistas son aquellos que son más ambientalistas, protectores de los animales, etc. Entonces, según el estilo de vida, también yo puedo segmentar. Luego, según el uso del producto. Este criterio a mí me permite centrar el esfuerzo en aquellos segmentos que me generen mayor utilidad, que me generen mayores ventas. Entonces, podría segmentar según la frecuencia de uso. Podría ser que yo tenga usuarios intensivos, los que compran a diario, los medios, los moderados, y yo aquí puedo definir mis escalas. Intensivo que compra a diario, medio que compra una vez a la semana, moderado que compra una vez al mes. Y tengo mi segmento de intensivos, de medios y de moderados. Según la lealtad que tengan a la marca, tengo clientes leales, totalmente leales, medianamente leales y no leales. Según las actitudes que tengan hacia el producto. Puedo tener clientes que sean dependientes del producto, que tengan afinidad con mi producto o que sean, yo que sé, indiferentes a mi producto. Podría ser. Veamos otro tipo de factores. Según los beneficios que buscan en el producto. Por ejemplo, en cuanto a rendimientos y prestaciones. Si yo compro una tablet, es posible que una persona, yo que sé, un señor mayor de 70 años, va a utilizar la tablet para ver fotos de su familia, para enviar correos a su familia, ¿verdad? Esa también va a ser la necesidad que el producto colme para él. Pero si le doy esa tablet a un estudiante de universidad, pues va a utilizar para escuchar música, pero también para hacer su trabajo, para hacer sus prácticas, para pasar clases, para trabajar a alguien, etc. Entonces, se dan cuenta, hablamos de un mismo producto, pero la gente espera diferentes rendimientos y cubre diferentes necesidades. Ahora, aquí también podemos hablar de la satisfacción y de las medidas de insatisfacción. Por ejemplo, puedo tener mi segmento de clientes totalmente satisfechos, medianamente satisfechos, o pobremente satisfechos. Podría ser otro tipo de segmentación. Según el proceso de decisión. Aquí se trata del proceso en relación a la compra de mi producto. El proceso de decisión que siguen en función de la compra de mi producto. Variables observables que puedo ver aquí, los hábitos de compra. Es posible
que yo segmente clientes sensibles e insensibles al precio, bueno, poco sensibles al precio. Compradores que compran por impulso podría ser un segmento, o aquellos investigadores les podría denominar. Luego, según los hábitos y uso de los medios de comunicación, voy a tener segmento que se informa a través de periódicos, segmento que se informa a través de la tele, puede ser. Ahora, según la búsqueda de información, este segmento busca información en, yo qué sé, blogs, en foros, mientras que este otro segmento pregunta entre sus amigos. Puede ser. La sensibilidad, lo que habíamos dicho, al precio o a los puntos de venta, a las ofertas. Este segmento es tremendamente sensible a las ofertas, mientras que este otro no tanto. ¿Se dan cuenta entonces, a partir de todo lo que hemos visto, yo puedo enriquecer mucho el perfil de un segmento, ya que puedo determinar de un segmento, por ejemplo, su ubicación geográfica, puedo determinar su edad, su sexo, su renta media, su nivel de educación, su clase social, puedo hablar de su personalidad, de su percepción, de las actitudes acerca de sí mismo, de su familia, de la sociedad, sus grupos de referencia, sus roles sociales. De ese mismo segmento puedo hablar de su estilo de vida. Son progresistas, son posmodernos. Puedo hablar del uso que le dé al producto. Son usuarios intensivos, mientras que los del S2 son usuarios moderados. Estos son más leales a la marca, mientras que el segmento 3 tiene muy poca lealtad hacia nuestra marca. Puedo hablar de los beneficios que buscan el producto. Este segmento 1 busca el producto para esto, mientras el segmento 2 es diferente, busca para estas otras cosas. A partir de todo lo que hemos visto, yo ya puedo completar de manera integral, podemos decir, un perfil de segmento. Aquí también recomendación considerar lo que el modelo Delta nos pide, ¿verdad? Las competencias, por ejemplo, que te hacen mejor proveedor para un segmento que para otro. Eso también tengo que aumentar, todo lo del modelo Delta. Hablemos ahora de la segmentación B2B. ¿Qué significa esto? Business to business. Significa que tú, como empresa, le vendes a otras empresas para que fabriquen algo con tu producto o para que hagan un negocio, pero no lo van a consumir ellos mismos, sino que lo utilizan para desarrollar algo adicional. En la segmentación de estos mercados industriales, que así se denominan, se suelen utilizar criterios de uso de producto y los beneficios que da nuestro producto. Hay varios modelos de compra industrial. Veamos entonces. Yo puedo segmentar según las características de la empresa que me está comprando. Es decir, puedo tener segmento de empresas públicas, de empresas privadas, de empresas grandes, medianas, pequeñas, según las características del centro de compra. Por ejemplo, puedo tener empresas que compren por licitación o empresas que hagan compra directa. Luego, según las características del producto, ojo, aquí se trata de las características del producto de mi comprador, es decir, ¿para qué utilizan? Por ejemplo, recuerden el caso de Castrol. Dice, yo vendo lubricantes a empresas de la industria cementera, de la industria de la pulpa, de la industria textil. Entonces, en función de las características del producto de mi empresa compradora. También puedo segmentar según las políticas de la empresa compradora. Por ejemplo, estas empresas son las que pagan al contado, segmento 1. Estas son las empresas que pagan 50 y 50. 50 al contado, 50 a 30 días. Ese va a ser mi segmento 2 y así sucesivamente. Ahora, esta no es la única manera de segmentar el B2B. Tenemos también el modelo de Windy Cardoso. Este modelo de Windy Cardoso me dice, podemos segmentar según los mercados de los compradores. Por ejemplo, aquí yo diría, le voy a vender a mi segmento 1, que son empresas fabricantes para el mercado nacional, mientras que mi segmento 2 son empresas exportadoras. Según la aplicación del producto que me están comprando, lo van a utilizar, este segmento 1 es su materia prima, en cambio para el segmento 2 simplemente es un insumo. Según el tamaño del comprador, ya dijimos esto. Segmento 1 grandes, segmento 2 medianas, pequeñas, micros, etc. Según la proporción del uso del producto. Por ejemplo,
Es mi segmento 1 porque lo que yo les vendo es 80% de su producto. Por ejemplo, decíamos los que fabrican harina. Ellos son proveedores de las panaderías. ¿Quiénes son dependientes de los fabricantes de harina? Pues las panaderías, ¿verdad? Para otro tipo de negocio ya no sería igual el trato para un S2 que serían otro tipo de empresas. Recuerden que aquí se trataba del microambiente y de disminuir la dependencia y aumentar el poder. Según la localización geográfica también, ¿verdad? Estas son empresas de Santa Cruz, estas son mis empresas de Cochabamba. Entonces este va a ser mi S1 y este otro será mi S2. Si con esta segmentación aún no sería suficiente, podemos ir hilando más finito. ¿Qué quiere decir? Detallando un poco más. Podríamos hablar nosotros de la posición jerárquica de la unidad de decisión. Por ejemplo, mi segmento 1 sería aquel en los cuales la dirección decide la compra. Mientras que mi segmento 2 son aquellos que tienen su proceso de adquisiciones en una unidad, yo que sé, de activos. Podría ser. Según las características personales de los decisores. No, en esta empresa y en esta y en esta y en esta son sumamente exigentes y meticulosos. Entonces ese va a ser mi S1. A los otros los voy a colocar en el S2, porque no son igual de exigentes y meticulosos. Según la importancia percibida de la compra. Por ejemplo, si ellos me van a comprar, yo qué sé, 5,000 cajas, arriba de 5,000 cajas van a ser todos los que compren arriba de 5,000 cajas, son mi segmento 1. Y aquellos que compren menos van a ser mi segmento 2. Según los criterios de decisión de compra, yo puedo tener un S1 donde el factor determinante para estas 5 empresas de mi segmento 1 es el precio, mientras para mi S2 lo más importante es cumplimiento de especificaciones. Así entonces, señores, yo puedo ir segmentando el B2B. No solamente se trata del B2C, sino también en este caso estamos viendo que los criterios para el B2B pueden ser diferentes. Aquí entonces toca hacer una aplicación y es elaborar los perfiles de segmento de una organización. Eso es lo que ustedes deben de hacer. Recuerden, un perfil de segmento es un resumen, es una organización bonita, ordenada de todas las características de tu segmento. Según tú estés segmentando B2B o B2C, utilizarás factores geográficos, utilizarás factores demográficos, psicológicos, de estilo de vida, de uso del producto, ¿verdad? Si estás en el B2B, utilizarás las características de la organización, del centro de compra, características del producto del comprador, políticas de la organización, etc. Eso es lo que debemos hacer hasta este punto. Aquí es importante tener en claro que yo ya estoy identificando claramente a cada uno de mis segmentos. Y yo ya debo pensar cuán atractivo es cada segmento para mí y cuál va a ser la posición que yo debería alcanzar en cada uno de mis segmentos. Como hemos dicho entonces, hasta este punto yo ya puedo determinar mi segmento objetivo. Esto también lo vamos a hacer a través del libro de Excel, una matriz que se llama Status. Aplicación. Nuevamente, reitero, será elaborar los perfiles de los segmentos de tu organización. Un resumen de la información de las características de cada segmento. Ahora de las estrategias tradicionales de marketing. Aquí no quiero que se confunda con las estrategias genéricas de Porter. Las estrategias de Porter, señores, eran aquellas que me decían: para sobrevivir como empresa tú tienes 3 opciones. O tienes el mejor producto, o tienes el precio más bajo, o tienes una alta especialización y enfoque. Esas son las estrategias de Porter. Pero ahora hablaremos de las estrategias de marketing tal cual. Fíjense, la empresa como empresa puede aplicar una estrategia de marketing indiferenciado
marketing diferenciado y marketing concentrado. Enseguida vamos a ver cada uno, pero fíjense, marketing indiferenciado, ¿a qué me suena? Este es el marketing masivo, es entregar una oferta a todo el mercado sin segmentar. El marketing diferenciado es entregar una oferta a cada segmento, una oferta distinta. Y el marketing concentrado significa, parecida a la estrategia de enfoque de Porter, significa enfocarme en un solo segmento. Veamos entonces la estrategia por separado. Hablemos del marketing indiferenciado. La empresa que opta por una estrategia indiferenciada lo que hace es ignorar las diferencias entre los segmentos y ataca a todo el mercado con una sola oferta. Esta oferta evidentemente tendrá que ser estupenda, ¿verdad?, para gustar a todos los segmentos y se centra en los aspectos comunes de las necesidades. Por ejemplo, el pan se centra en una necesidad común y no necesariamente, como panadería, yo tendría que aplicar una estrategia diferente para cada segmento, porque si yo sé que saco una buena barra de pan, es posible que le sirva a todos los segmentos de mi mercado. Ahora, esta estrategia, señores, de marketing indiferenciado tiene ventajas. ¿Cuál sería su principal ventaja? Los costos. Es mucho más barato tener una sola oferta para todos. Y es más sencillo lograr también economías de escala. ¿Por qué? Porque yo produzco grandes cantidades y vendo estas grandes cantidades a ¿cómo puedo decir?, a un mercado considerado como una unidad. Entonces, esa es una de sus principales ventajas. Incluso, fíjate, tu capacidad para hacer publicidad va a ser mucho más sencilla, porque tienes que hacer una sola campaña publicitaria, una sola red de distribución. A nivel interno resulta una estrategia sencilla de aplicar. Sin embargo, debes contar con un producto estrella que satisfaga las necesidades de todos los consumidores. Desventajas de esta estrategia. ¿Cuál será? Evidentemente, que tú no estás segmentando, ofreces a todos lo mismo y es posible que ciertos segmentos, ciertas partes del mercado las vayas perdiendo contra una competencia porque alguno de tus competidores esté segmentando. Se va a ir porque la propuesta de la competencia es más específica y más adecuada a lo que un segmento pueda necesitar. Desventaja entonces que a la larga podrías ponerte en riesgo y lograr menores utilidades que un competidor que está segmentando. Otra estrategia es la estrategia del marketing diferenciado. Esta estrategia es cuando la empresa opta por dirigirse a varios segmentos de manera diferente. Diseña distintos planes de marketing para cada segmento. Se adapta a las necesidades de cada uno de los segmentos. Adapta el producto, el precio, la plaza, la promoción. Esta estrategia es interesante en el sentido de que el beneficiado es el cliente, es el consumidor. Ahora, desventajas de esta estrategia. La desventaja es que es una estrategia más costosa. ¿Por qué? Porque ya hemos dicho, diseñar producto, precio, plaza, promoción para un segmento. Luego, diseñar producto, precio, plaza, promoción para otro segmento. Y luego para otro segmento implica un gran trabajo interno para la empresa con los costos adicionales en cuanto a tiempo y recursos. ¿Verdad? Este marketing diferenciado, no obstante, suele producir un total mayor de ventas que el marketing indiferenciado. El indiferenciado logra menores ventas si sumamos todo lo que vende comparado con el diferenciado. Si tú sumas lo que vendes en todos tus segmentos, hay estudios que comprueban que logras un mayor nivel de ventas con este tipo de estrategia. Por ejemplo, la empresa Procter & Gamble cubre una mayor parte del mercado con 10 marcas que tiene de detergentes que con una sola marca. Tiene 10 marcas diferentes. Entonces, los costos de investigación, producción, promoción, etcétera, son mayores, pero las ventas también son mayores. Ahora la estrategia del marketing concentrado. Esta estrategia resulta atractiva, interesante, cuando la empresa no tiene recursos muy elevados.
Tampoco tiene un producto estrella para todos. La empresa entonces se concentra en un solo segmento o dos segmentos a los que puede acceder y sobre los cuales puede obtener una ventaja, adaptando de manera muy concreta su producto, su precio, su plaza y su promoción. Esta estrategia es interesante porque implica menor costo. Fíjense cómo está en la figura. Yo solo me concentro en esta parte del mercado, en este segmento, y los otros segmentos pues no los atiendo. Por lo tanto, mis recursos y todo se enfocan en este segmento. Lo malo de esta estrategia es que es arriesgada, porque imagínense que los que atienden a estos clientes, a estos otros segmentos, se interesen en mi pequeño segmento. Y si yo pierdo este segmento, pues pierdo todo porque este es el único segmento que yo atiendo. Por eso suele ser considerada una estrategia que tiene más riesgo de lo normal. Finalmente hablemos ahora de los condicionantes de la elección de la estrategia. ¿Cómo sabes qué estrategia vas a escoger? Depende de los siguientes puntos. Fíjense, primer criterio que vas a considerar, los recursos de la empresa. ¿Qué recursos tienes como organización? Yo sé que las estrategias caras, de las más caras de las tres que hemos visto, pues es la estrategia de marketing diferenciado. Sí. Luego tenemos la estrategia de marketing diferenciado y la estrategia más económica, ¿cuál sería? La estrategia de marketing concentrado. Entonces, según los recursos que tenga la empresa, tú decidirás. Luego, la mejor estrategia depende también de tu tipo de producto. Si tienes un producto estrella, que es un producto uniforme, de compra habitual, que todos compran, entonces es interesante para ti la estrategia de marketing indiferenciada, porque tienes ese producto estrella. De lo contrario, tendrás que pensar en la estrategia diferenciada o en la estrategia de marketing concentrado. Otro factor importante también es la etapa en el ciclo de vida, porque nosotros vamos a aprender que los productos son como las personas. Los productos nacen, crecen, no se reproducen, pero pasan una etapa de madurez y luego entran en una etapa de declive. Entonces, cuando tú estás en la etapa de introducción, recién te están conociendo, aplicas una estrategia indiferenciada, es decir, el mismo producto para todos. Y luego recién, cuando ya te conocen, empiezas a diferenciar. Segmentas y ofreces algo, una variante del producto para cada segmento. Aquí también debemos tener en cuenta la homogeneidad del mercado. Si el mercado en su integridad es relativamente homogéneo, no hay grandes diferencias en cuanto a las preferencias, entonces una estrategia indiferenciada sería suficiente. Pero si el mercado es muy diverso, tienes que diferenciar. Otro punto a tener en cuenta son las estrategias de la competencia. Si la competencia está segmentando, lo más recomendable es que tú también segmentes. Si la estrategia está utilizando una estrategia de marketing diferenciado, tú también debes utilizarla. Es lo más recomendable. Finalmente, la elección de una estrategia para cubrir el mercado también depende de tus propios objetivos como organización. ¿Qué es lo que quieres en este mercado? ¿Quieres ser primero, segundo, tercero? ¿Qué procedimientos sigues tú como organización? Es decir, normalmente nosotros empezamos con una propuesta genérica y luego recién nosotros segmentamos o al final terminamos enfocándonos en un solo segmento. ¿Cuáles son tus objetivos como organización? Eso es lo que tenemos que pensar y tener en claro. A este punto, señores, ustedes deben elaborar una aplicación que va a ser elaborar un mapa mental indicando cómo escoger una de las tres estrategias básicas de marketing. Digan ustedes, ¿cómo debemos escoger, decidir si yo utilizo marketing diferenciado, indiferenciado o concentrado? No busques clientes para tus productos, busca productos para tus clientes. Cualquier duda, señores,
la vamos a aclarar en la clase sincrónica. Material adicional muy interesante que les he preparado está en www.labcalidad.wordpress.com, al igual que este video. Mucho ánimo y a seguir adelante.